Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y aprovechando este tiempo que viene, porque sé que muchos tomamos tiempos para estar con nuestra familia, para compartir un tiempo de comida, de unidad. Dios tiene un mensaje para nosotros el día de hoy muy especial. Y te voy a pedir, por favor, que abramos nuestra Biblia en Mateo 5. Mateo 5, vamos a leer versículo 23 y 24. Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de aquí les gusta adorar a Dios? Sí, levánteme su mano. Muy bien. ¿A cuántos de aquí, muchos de ustedes, de los que están aquí, les gusta servirle a Dios? Eso, muy bien. Muchísimo servimos a Dios, gracias a Dios. ¿Cuántos de aquí les gusta, a ver, cuántos están aquí y llevan pan, café a los hospitales? Ahí levanten sus manos. Súper bien, muy bien. ¿Cuántos de aquí podemos dar ese diezmo, esa ofrenda y le decimos, Señor, aquí está la parte que te corresponde? Amén. Todos nosotros amamos adorar a Dios. Nos encanta servir, nos encanta dar, nos encanta estar en la presencia de Dios, porque no hay lugar más impresionante que estar en su presencia, estar en la presencia de Dios. Pero vamos a ver algo que Jesús dijo y que lo cambia todo. Y vamos a leer Mateo 5, 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. La palabra de Dios nos dice aquí, si traes tu ofrenda al altar. Y quiero darte una breve explicación de cómo se llevaban las ofrendas delante de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había varios lugares donde podíamos estar en la presencia de Dios. El lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo, que solamente él, preparándose, podía llevar y presentar ahí delante de Dios los pecados del pueblo. Pero había un lugar que se llamaba el altar de bronce. El altar de bronce era un lugar donde todas las personas podían llevar una ofrenda y presentársela a Dios. Esa ofrenda eran un acto de adoración, arrepentimiento y gratitud. Las ofrendas que llevaban delante de Dios eran actos de adoración, arrepentimiento y gratitud. ¿Y sabes algo? Esas ofrendas podían ser un animal, aceite, incienso. Había ofrendas de holocausto, había ofrendas de grano, de paz. Habría ofrendas por el pecado, por la culpa. Y el primer punto de este mensaje es como dice ahí la palabra de Dios en Mateo. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si traes tu ofrenda al altar. El día de hoy, hermano, hermana, ya no llevamos al altar una ofrenda. Ya no llevamos un animalito,
ya no hacemos sacrificios por el pecado, ya no vamos a un altar físico. Tú y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue la ofrenda perfecta, el Cordero inmolado. Y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo que solamente está apartado para el sumo sacerdote. Tú y yo tenemos acceso libre las 24 horas del día, los 365 días del año a la presencia de Dios. Y esto es gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Él fue la ofrenda. Ya no necesitamos hacer esto para recibir el perdón y el favor de Dios. Ahora tenemos ese acceso completo al lugar santísimo. Podemos buscar a Dios y entrar a su presencia todos los días, y esa es una gran bendición. Y es gracias al sacrificio del Señor Jesús. Pero esto no significa que no haya ofrendas el día de hoy. Significa que las ofrendas cambiaron de forma, mas no de propósito. El propósito de llevar una ofrenda, de presentar una ofrenda delante de Dios, sigue siendo el mismo. Es adoración, arrepentimiento y gratitud. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? A ver, ¿puedes repetirlo después de mí? Adoración, arrepentimiento y gratitud. El día de hoy ya no llevamos esas ofrendas físicas a un lugar físico. Ya no hacemos sacrificios, porque ya no es necesario, porque el Señor Jesús ya pagó por nuestros pecados. Pero ¿cuál es la ofrenda que nosotros podemos llevar delante de Dios el día de hoy? El día de hoy la ofrenda, esa ofrenda eres tú, soy yo. Esa ofrenda soy yo. Esa ofrenda eres tú. Es nuestra vida. Nosotros somos la ofrenda, nuestra vida rendida a Él. Dios no pide ofrendas de animales, pide ofrendas del corazón. Ya no necesitamos llevar esa ofrenda física. Dios pide una ofrenda del corazón y es nuestra vida. Si te das cuenta, en el Antiguo Testamento, traer ofrendas al altar era un sacrificio físico. Pero ahora en Cristo, la ofrenda perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseña que Dios quiere una ofrenda distinta. ¿Qué quiere de nosotros el Señor Jesús hoy? Si ya no llevamos un animalito, si ya no hay un altar físico, ¿qué es lo que Dios está pidiendo en nosotros? ¿Cómo podemos dar esa ofrenda? La ofrenda que nosotros podemos darle a nuestro Dios es nuestra obediencia, reconciliación, humildad, perdón, un corazón sano. La verdadera ofrenda en el Nuevo Testamento, porque si te das cuenta estamos hablando del Nuevo Testamento. Mateo es un libro que está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué nos vuelve a enseñar la palabra de Dios de esas ofrendas? ¿Por qué dice, si traes tu ofrenda al altar? Esas ofrendas es la condición del corazón antes de adorar. Lo voy a volver a repetir. Esa ofrenda que Dios pide hoy de nosotros es la condición del corazón antes de adorar. El segundo punto de este mensaje lo dice ahí la palabra de Dios. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Jesús nos enseña que si vamos a adorar, por eso les preguntaba a un inicio, ¿a cuántos les gusta adorar a Dios? ¿A cuántos les gusta servir? ¿A cuántos les gusta ir y hacer grandes obras para Dios? Jesús nos enseña que si le vamos a adorar, si le vamos a cantar, si le vamos a servir, si incluso le vamos a dar nuestros recursos, nuestra vida misma, tal vez nuestros recursos materiales, pero te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque la ofrenda que Dios quiere primero es un corazón reconciliado. Entonces dice la palabra de Dios, si tú vas y adoras a Dios, si tú vas y le sirves, si tú vas y das tus recursos, pero en ese momento que estás haciendo eso, tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano. Dios quiere un corazón reconciliado, un corazón sin rencor, un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón sano. No sé si podemos lograr entender lo que Dios está hablándonos el día de hoy. Antes de que tú me adores, antes de que tú me sirvas, antes de que tú hagas, vayas y des, y yo quiero sanarte primero. Yo quiero limpiarte. Yo quiero que tú estés bien, porque lo que yo deseo para ti es bien. Yo quiero que tú estés bien, que tengas un corazón limpio, un corazón sano, un corazón que puede perdonar, un corazón que no guarda rencor. Y dice la palabra de Dios, entonces vas y presentas tu ofrenda, ¿verdad? No, ¿verdad? Una vez que Dios ya nos limpió, nos sanó, nos restauró, nos vamos a olvidar de Dios. No, entonces voy y sirvo, voy y adoro, voy y hago. Las ofrendas en el Antiguo Testamento debían de ser lo más limpias posibles, lo más puras posibles. Y como ahora tú y yo somos la ofrenda, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos para que podamos presentar nuestra ofrenda a Él. Él está interesado en que tú puedas estar sano, que tú tengas un corazón perdonador, que no haya rencor, que no haya odio, que no haya heridas en tu corazón, y quiere sanarte. Y el último punto de este mensaje, dice ahí la palabra de Dios: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Y ese es el último punto, reconcíliate. El perdón es la ofrenda que Dios está pidiendo aquí en Mateo 5. El perdón se convierte en el acto de adoración más precioso que podamos presentar ante Dios. Porque el perdón no es fácil, el perdón es algo sumamente difícil. Podría decirte que es de las cosas más difíciles que Dios nos pide en su palabra, perdonar, porque hay heridas profundas, hermano. Hay heridas que solamente Dios puede sanar. Hay heridas que Dios puede arrancar de raíz para que no sigamos teniendo ese dolor, ese resentimiento, ese odio, ese rencor. Si queremos alabar a Dios, si queremos adorar a Dios, tenemos que perdonar. Si queremos adorar a Dios con libertad, debemos buscar la reconciliación. Si queremos que Dios reciba nuestra ofrenda, debemos limpiar nuestro corazón primero. Hermano, hermana, reconciliarse no significa que estemos de acuerdo con lo que nos hicieron. Perdonar no significa que no haya dolido. Reconciliarse significa sanar el corazón. Y sabes algo, la reconciliación comienza. ¿Dónde inicia la reconciliación? La reconciliación comienza cuando tú llevas delante de Dios esas heridas, esas ofensas, ese dolor, y le dices: Señor, sáname, sáname, por favor. Ahí empieza la reconciliación.
es cuando Dios empieza a obrar en tu corazón. Y ¿sabes algo? Muchas veces no dejamos que Dios obre en nuestro corazón, porque fue tan difícil lo que nos hicieron, fue tan doloroso lo que nos hicieron, que hasta decimos, no, esto como que no, Señor, me cuesta mucho. Pero una vez que tú le dices, Señor, esto es todo lo que sintiendo, esto es lo que viví, esto es lo que estoy pasando, mira cómo está mi vida, mi corazón, es ahí donde inicia el proceso de reconciliación. Cuando vas delante de Dios y dejas ahí las ofensas, las heridas, estás comenzando el proceso de reconciliación, y es hermoso, te lo puedo decir. No es fácil, hermano. No es fácil decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero perdonar. Yo quiero sanar. Yo quiero quitar esta herida. Yo quiero quitar el odio de mi corazón, el rencor, la amargura que esto ha generado en mí. No es fácil, pero una vez que tú vas y das ese primer paso y le dices, Señor, sáname, es ahí donde Dios empieza a traer ese proceso de reconciliación, de sanidad. Reconciliación no significa permitir que nos lastimen. Significa tener un corazón sano delante de Dios. Y créeme, esto lo aprendí. Ese proceso de reconciliación. Poder dar ese paso para decirle, Señor, sáname. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a tener un corazón que perdona, que sana. En Génesis 37, la palabra de Dios nos habla de una historia, la historia de la familia de José. Muchos de nosotros la conocemos. José era un muchachito que era el menor de su casa, y la palabra de Dios nos dice que su padre lo amaba mucho, más que a sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez. Entonces era alguien especial para su papá. Le hizo una túnica de diversos colores, y sus hermanos sabían que él era más amado que ellos. Entonces empezó a generar en sus hermanos odio, rencor, celos, porque me imagino, no lo dice la palabra de Dios, pero me imagino que el papá hacía diferencias entre sus hermanos y José. A José tal vez lo trataba de una forma y le decía, no, tú mijito, no, tú no trabajes, deja que trabajen tus hermanos. A ver, ustedes atiendan a su hermano. No sé. Pero por todas esas cosas, los hermanos de José empezaron a tener un odio profundo contra su hermano. Dice la palabra de Dios que no podían ni hablarle, lo aborrecían. Esa palabra a mí me impresiona, me impacta. Yo no sé si alguna vez tú has aborrecido a alguien a tal grado de querer matarlo o decir, ojalá desearía que estuviera muerto esa persona. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Génesis 37 que en una ocasión estaban sus hermanos en el campo y su papá le dice a José, oye José, ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Cuando lo ven de lejos sus hermanos, viene ahí José, ¿verdad? Bien contento, bien feliz. Y dice la palabra de Dios que empezaron a conspirar y dijeron, ¿qué vamos a hacer con José? Ahí viene, mira, el hijo de papi, el consentido, ¿qué vamos a hacer? Y por ahí dijeron, no, pues vamos a matarlo y vamos a embarrar ahí sus vestiduras con sangre y le decimos a nuestro padre que alguna bestia lo devoró. Entonces venía José con sus hermanos y yo me imagino esta historia, que viene José, llega con sus hermanos y sus hermanos lo empiezan a golpear y le empiezan a quitar su túnica y se empiezan a burlar de él. Le empiezan a decir, a ver, ¿dónde está el favorito? A ver tú, el soñador, a ver, ahora sí, dinos un sueño. Y empezaron, ¿verdad? Y yo me imagino que José estaba en ese momento y decía, no, por favor, espérenme, de veras, no,
perdónenme, no, ya no lo voy a volver a hacer, no hagan esto conmigo. Y la palabra de Dios dice que lo echaron a una cisterna, no tenía agua, y ahí estaba, ¿no? Después de haberlo echado a la cisterna, los hermanos se sentaron ahí bien campantes, así como que, ¿qué vamos a hacer con José? Sí, ya nos vengamos. Y dice que pasaba por ahí unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Y por ahí uno de sus hermanos dijo: ¿saben qué? No hay que matarlo. ¿Para qué nos sirve matarlo, no? Mejor vamos a venderlo. Por ahí nos dan algo, ¿verdad? De dinero por nuestro hermano. Y sí, dice que lo vendieron con esos mercaderes. Y José pasó a ser de un hijo consentido, hijo de papi, tal vez ahí preferido, ¿verdad? Ahí el niñito consentido, pasó a ser de ese hijo a un esclavo, a un jovencito que no era dueño ni de su propia vida. Me imagino que era el lavaplatos, el lavapisos. Imagínate cómo estaba el corazón de José por lo que le hicieron sus hermanos. Vemos en la historia de José una familia destruida. Y sabes algo, hermano, hermana, esto pasó hace más de 4,000 años, pero esas historias se siguen repitiendo hoy en día, donde hay odios, donde hay preferencias, donde el papá, la mamá prefiere a uno de los hijos. Eso se repite hoy en día, donde los hermanos se odian a tal grado que no se pueden hablar. Las heridas más grandes, las heridas más profundas vienen de la familia, porque nunca esperamos que la persona que más amamos nos lastime. Nunca esperamos que la persona que se supone que nos ama nos hiera. Las heridas más profundas vienen en el matrimonio, porque una vez habiendo prometido tantas cosas, fidelidad, amor, cuando hay un adulterio, cuando hay una infidelidad, hay una herida tremenda, una herida profunda. Cuando hay pleitos, cuando hay gritos, cuando empezamos a gritarnos, a ofendernos, a tal grado que preferimos separarnos, divorciarnos, porque no puedo ver ni en pintura a esa persona. Y terminamos sumamente heridos y dolidos, hermano. Y no importa la edad que tengamos, no importa si tú tienes 17 o un joven de 80 años, no importa, necesitamos ser sanados y restaurados por Dios, porque hay veces que venimos cargando heridas aún desde nuestra niñez, heridas del pasado. Y tal vez ese papá o esa mamá ya ni viva hoy, tal vez ya no esté el día de hoy aquí en la tierra, pero tú sigues con un corazón dolido, un corazón lastimado. Dios quiere sanar tu corazón. José tenía todas las razones para no perdonar. José lo vendieron. Después de que lo vendieron, dice la palabra de Dios que lo metieron a la cárcel injustamente. Imagínate ahí en la cárcel, José, ¿qué hago aquí? Todo es culpa de mis hermanos. José, se burlaron de él, pasó a ser esclavo, le cambiaron la vida por completo. Sus hermanos le cambiaron la vida por completo a José. Y si alguien tenía razones para no perdonar, era José. José tenía suficientes razones para decir: no, yo no perdono a mis hermanos. Pero ¿sabes algo? Pasaron muchos años y hubo un momento en el que hubo mucha hambre, mucha sequía. Entonces, como José había tenido un sueño, le dijo ahí
al rey, le dijo: oye, ¿sabes que va a venir un tiempo de sequía? Va a venir esto, vamos a acumular grano, vamos a acumular. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese tiempo de sequía nosotros tengamos de comer. Pero alrededor, los pueblos de alrededor, pues estaban pasando hambre. Y uno de esos pueblos era donde vivía la familia de José, su padre y sus hermanos. Entonces van sus hermanos a Egipto a buscar comida, y cuando están ahí sus hermanos, José los ve. Imagínate qué sintió José en ese momento. Yo creo que tuvo un retroceso así y se acordó del día que lo agarraron, lo lastimaron, le quitaron su túnica, lo vendieron y no les importó. Me imagino que José empezó a sentir todo eso de nuevo. Y no pienso que haya sido muy fácil, ¿verdad? Yo creo que fue difícil haber visto a sus hermanos. Y si tú lo lees en la Biblia, en Génesis, vas a ver un proceso que tuvo que pasar José para llegar a este punto que vamos a leer juntos. Pero no fue fácil. No fue fácil perdonar, no fue fácil reconciliarse. Pero fíjate cómo pudo hacerlo. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Génesis 45 y vamos a leer del 1 al 8. Imagínate ahí a José, está ahí, sus hermanos no lo reconocieron, por supuesto, ya estaba totalmente cambiado, ya era un hombre. Me imagino que traía vestiduras así hermosas, pero él sí reconoció a sus hermanos. Entonces José estaba ahí delante de sus hermanos y dice la palabra de Dios: José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Fíjate lo que dice. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Imagínate esta escena. José ahí ya no pudo aguantarse, José, gritando, llorando, con un corazón lastimado, herido. Empezó a sentir otra vez todo ese dolor que le había causado y les dice a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Fíjate, ahí ya estaba una reconciliación. Dijo: venga. Tal vez no podían ni verlos, no aguantaba lo que estaba sucediendo porque sus hermanos no se habían dado cuenta, pero él sí había identificado a sus hermanos. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Te das cuenta aquí que él tenía presente lo que le habían hecho sus hermanos. Él lo tenía presente. Él tenía esa herida en su corazón. Él la traía en el corazón. Ahora pues no os entristezcáis. Esto está impresionante. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues,
no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En estos pasajes podemos darnos cuenta de que José tenía mucho dolor en su corazón. Dice la palabra de Dios que llorando a gritos, hermano, a gritos. Me imagino ahí José empezó a sentir todo eso que estaba cargando, que ya no podía contenerse más. Era mucho el dolor de su corazón. Y si me ayuda la banda, por favor, a pasar enfrente. Por todo lo que le habían hecho. Era tanto el dolor que José tenía que necesitaba llorar, necesitaba llevar esa ofensa, ese dolor delante de Dios. Aquí comenzó su proceso de reconciliación de José. Yo no sé cuántas veces hasta el día de hoy has llorado por la misma ofensa. Has llorado porque te acuerdas de ese dolor, porque te acuerdas de eso que te hicieron tus padres, tus hermanos, tu familia, tu esposo, tu esposa. Pero ¿sabes algo? José estaba teniendo un encuentro con Dios. Y me imagino que José estaba delante de Dios y le decía: Señor, mira mis hermanos, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que estén hoy aquí delante de mí después de todo lo que me hicieron, después de todo lo que tuve que pasar por causa de ellos? Me imagino que llevó delante de Dios esa herida. Y en el momento en el que él llevó delante de Dios esa herida, comenzó su proceso de reconciliación. Tuvo que llorar a gritos por todo el dolor que tenía. Hermano, hay veces que hemos tenido que llorar a gritos. O incluso ya has dejado de llorar porque dices: no merece que yo llore por esa persona. Incluso tal vez has dicho: no, ¿para qué llorar? Y en lugar de ese sentimiento de llevarte a las lágrimas, de llevarte tal vez al dolor, te ha llevado al odio, al resentimiento, al rencor. Y te has vuelto duro o dura. Y ¿sabes algo? Cuando cargamos con odio y con rencor, lastimamos y herimos a los demás. Y tristemente lastimamos y herimos a los que más amamos, o se supone que deberíamos de amar: a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, a nuestros padres, porque nos llenamos de amargura, de odio, de rencor. José estaba teniendo un encuentro con Dios, estaba siendo sanado su corazón por todo lo que había sufrido. Y para que inicie el proceso de reconciliación, tiene que ser sanado primero tu corazón. Y hoy Dios quiere sanarlo. Yo te pregunto: ¿qué heridas te han hecho? ¿Cómo está tu corazón? Sabes, esta charla sí se trata del perdón, pero más allá de perdonar, esta charla se trata de que tú puedas tener un corazón sano, un corazón restaurado, un corazón que ha podido perdonar. Porque no se trata de ahorita, si yo te digo es que tienes que perdonar, y es que la palabra de Dios dice que perdones, y perdona y reconcíliate con tu hermano. Tal vez lo hacemos, tal vez decimos: bueno, sí, voy a perdonar, ya perdoné. Pero no se trata de eso, se trata de dar ese primer paso y llevar delante de Dios nuestras heridas, llevar delante de Dios nuestro corazón y decirle: Señor, estoy lastimada,
estoy herida. Señor, me lastimaron, me ofendieron, me duele. Abrí mi corazón, le di mi confianza y Él me traicionó. Mira, Señor, estas palabras que todavía retumban en mi cabeza. Cuando mi padre o mi madre me dijeron que no era amado, que no era deseado. Mira las palabras de mi esposo que me dicen que no sirvo. Mira las palabras de mis hijos, de mis padres, que me han lastimado, me han herido, me han ofendido. Y es poder iniciar el proceso de reconciliación. ¿Sabes algo? La reconciliación no siempre restaura la relación, pero sí restaura el corazón. Va a restaurar tu corazón. Hay relaciones muy difíciles. A veces abrimos nuestro corazón, brindamos nuestra confianza y nos traicionan. Y tal vez lo has intentado una y otra vez, pero esa persona no cambia y no quiere cambiar. ¿Sabes qué? Hasta aquí. Tal vez hasta aquí podemos pensar, pero sí cambia mi corazón. Pero hay relaciones que sí pueden ser restauradas y te invito a que dentro de lo posible, si depende de nosotros, lo hagamos. Poder restaurar la relación en el matrimonio. Eso depende de nosotros, hermano. Morir al egoísmo, morir muchas veces a nosotros mismos. Poder restaurar la relación entre los padres y hijos. También se vale decirle a tu hijo: perdóname, me he equivocado, he fallado, te he ofendido, te he lastimado. También se vale. Se vale decirle a tu padre: perdóname porque he sido rebelde, perdóname porque a veces me enojo tanto que te he levantado la voz, perdóname. Sabes, muchas veces esperamos que la persona que nos lastimó cambie, pero no siempre va a cambiar. Pero el que va a cambiar eres tú, soy yo. Al perdonar podemos adorar con libertad. Al perdonar servimos con gozo. Al perdonar, nuestra relación con Dios ya no tiene obstáculos. Perdonar implica humildad. Hermano, ¿y cuánto nos cuesta? Perdonar es reconocer que también nosotros hemos ofendido y lastimado. Perdonar es validar el dolor del otro. Perdonar es morir al orgullo. ¿Y sabes algo? Las heridas más profundas vienen de la familia y nosotros somos una familia en Cristo. ¿Cuántos han encontrado un hermano aquí, un verdadero hermano que dices: este es mi hermano, esta es mi hermana? A veces hasta más de la familia de sangre. Y nosotros somos una familia, la familia de la fe. Y sabes algo, también nos lastimamos, también nos herimos con palabras impulsivas, con celos, con malentendidos, con comparaciones, falta de comunicación. También somos familia y necesitamos perdonarnos y reconciliarnos. Poder reconciliarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana. Lo más importante para Dios no son nuestras ofrendas, nuestro servicio. No es lo que podamos dar materialmente, económicamente. Sí es bueno, pero lo más importante para Dios es que tengamos un corazón sano, un corazón restaurado, un corazón que perdona y que busca la reconciliación. La palabra de Dios nos enseña que el segundo mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo, el segundo más importante, es: ama a tu prójimo como yo te he amado. Y la reconciliación nos lleva a amar al prójimo como Él nos amó a nosotros.
porque Él primero nos perdonó. Perdonó tanto de cada uno de nosotros que nos pide hoy perdonar a nuestro hermano. Así que podemos hacer una pausa, dejar ahí nuestra ofrenda, dejar ahí nuestra adoración, dejar ahí nuestro servicio y todo lo que podamos darle a Dios. Voltear y decirle: Señor, aquí está mi corazón, sánalo, restáuralo y llévame a perdonar, ayúdame a perdonar. Hoy es un tiempo de sanidad, hermano. Tal vez muchas veces has escuchado del perdón. Muchas veces lo has intentado en tus fuerzas, de una manera, de otra. Tal vez has dicho: Señor, ahora sí voy a perdonar porque tú me lo pides, pero sigue habiendo esa herida en tu corazón. ¿Sabes algo? No perdones por obediencia. Perdona porque has sido restaurado, sanado, transformado, y vas a ver que el perdón va a venir solito. Hoy es un tiempo para llevar delante de Dios nuestras heridas, lo que hay en nuestro corazón, las ofensas. Y créeme que hay veces que cuesta mucho decir: Señor, yo perdono a mi hermano, yo perdono a mi padre, yo perdono a mi mamá, Señor. Pero Dios quiere sanar tu corazón. Te voy a invitar que nos pongamos de pie y que tú puedas llevar delante de nuestro Señor Jesús esa herida, esa ofensa. Hoy estamos delante de los pies de nuestro Señor Jesús. Te invito a que te olvides de la persona que está al lado y tomemos un tiempo. Tal vez estamos y nos sentimos lastimados, nos sentimos heridos, nos sentimos traicionados, nos sentimos tal vez tristes, o tal vez esa tristeza se ha convertido en odio, en rencor. Pero hoy llevamos delante de ti, a tus pies, Señor Jesús. Yo llevo a tus pies, Señor Jesús, todo lo que hay en mi corazón, Señor. Lo presento delante de ti, Señor. Señor, tu palabra dice que antes de ir y presentar mi ofrenda, Señor, vaya y me reconcilie con mi hermano, Señor. Pero para reconciliarme, Dios, yo necesito que tú inicies ese proceso en mi corazón de sanidad, Señor. Y presento delante de ti la herida y la ofensa, Señor. Tú sabes, Señor, cómo está mi corazón. Tú sabes cómo está lastimado, cómo está herido, Señor. Cómo me duele, Señor. Cómo me duele, Señor, la indiferencia. Cómo me duele esas palabras. Cómo me duele al haber abierto mi corazón, mi vida, y haber recibido esa traición, Señor. Cómo me duele, Dios. Cómo me duele que mi papá, mi mamá me hayan dicho que yo no era nadie, que no debí haber nacido, Señor. Cómo me duele, Dios. Cómo me duele, Señor, eso que mis hermanos han planeado en contra mía. Señor, hoy pongo delante de ti, Señor, mi corazón, Dios, porque yo no quiero, Señor, obedecer nada más por lo que dice tu palabra, sino realmente yo quiero que tú sanes mi corazón para poder perdonar, Señor, para poder empezar ese proceso de reconciliación, Dios. Tal vez han sido años, ha sido muy difícil, Dios, porque cada vez que recuerdo esa ofensa vuelvo a sentir ese dolor, esa tristeza. Y muchas veces he llorado, Señor. He llorado incluso de coraje, Señor,
¿Por qué me hicieron esto, Señor? ¿Por qué, Dios? Muchas veces lo he preguntado. ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué viví esta situación, Señor? ¿Por qué fui yo, Señor? Pero hoy la presento delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a poder sanar, Dios. Sana mi corazón, Señor. Sánalo. Sánalo, Señor. Tómalo en tus brazos, Señor. Tómalo, Señor, delante de ti, Dios. Y restáuralo, Señor. Y tal vez, Señor, como José, muchas veces he tenido que llorar, incluso a gritos, Señor. Y si lo necesito hacer una vez más, Señor, aquí estoy, Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor. Por favor, restaura mi vida, Señor. Esas heridas, Dios, que todavía traigo, que tal vez había yo enterrado, Dios, porque cada vez que la recuerdo me duele y he preferido mejor olvidar, pero eso me ha llevado a la amargura, me ha llevado al enojo, al coraje, y por eso he lastimado a mi familia muchas veces, Dios. Por favor, yo te pido que tú me sanes, Señor. Inicia en mí, Señor, ese proceso de sanidad, de reconciliación, Señor. Que yo pueda reconciliarme, Señor, con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, Señor, con mi esposo, con la esposa, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y queremos, Señor, pedirte que tú estés aquí entre nosotros, Señor. Si tú tienes ahí a tu familiar, te pido que tomes un tiempo de buscarlo. Y si no tienes a tu familiar ahí, pon la mano en el hombro de tu hermano, ahí, del lado de tu hermano. Y vamos a orar como familia en Cristo. Yo sé que la iglesia, la unidad de la iglesia puede hacer grandes cosas. Cristo, en medio de la unidad de la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, trae, Señor, unidad, Dios. Trae, Señor, unidad, Dios. Trae sanidad, Señor. Trae, Señor, libertad del odio, Señor, de la amargura, de la tristeza, Señor. Trae, Señor, esa reconciliación. Por favor, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a reconciliarme con mis hijos, Señor, si los he lastimado, si los he herido, Señor. Si tal vez con mis palabras los he ofendido y al contrario he alejado su corazón del mío, Señor, ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tal vez como esposos en el matrimonio, Dios. Las heridas, las ofensas, las palabras hirientes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a morir al egoísmo. Señor, ayúdanos, Señor, por favor. Tal vez hemos vivido así, nos comportamos así y actuamos así porque todavía, Señor, no hemos sido sanados. Todavía hay heridas del pasado, Señor. Tal vez yo me he comportado como se comportaron mis padres conmigo y he repetido esas mismas heridas, Señor. Pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano, Dios. Perdonar a mi hermano, Señor. A soltar la ofensa, Señor. A soltar la herida, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Trae sanidad, Dios, al alma. Trae sanidad al corazón, Señor. Porque antes, Señor, de pedirnos perdonar, tú quieres restaurar nuestro corazón, Señor. Y una vez, Señor, sanado, una vez restaurado, podemos ir y reconciliarnos, Señor. Pero te pido, Dios, que ese proceso no tarde, Dios. Que yo no pueda retrasar ese proceso, sino al contrario, pueda estar dispuesto a que tú obres en mí, Señor. Que tú actúes en mí, que tú me sanes, Señor, para poder, Señor, reconciliarme con mi hermano, Señor.
Únenos también como iglesia, Señor, si nos hemos lastimado entre nosotros, si nos hemos herido, Señor, porque a veces la iglesia es la misma que nos hiere, Señor. Ayúdanos a amarnos, Señor. Ayúdanos a vernos como hermanos, Señor. A vernos unidos por ti, Señor, porque tú eres el centro de la iglesia de Cristo. Tú eres el centro, Señor. Yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a mi hermana, Señor. Yo bendigo su vida, su familia, Señor. Su matrimonio, Señor, sus hijos, su economía, su salud, en el nombre de Jesús, Dios. Y que podamos nosotros mismos mostrar ese amor y esa unidad, Dios. Y podamos cumplir, Señor, tu palabra, Dios. Que vean cómo nos amamos y muchos puedan conocerte a través de nuestro amor. En el nombre de Jesús, Señor. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, Sánanos, más sánanos. grande, Da libertad, estar a tus libertad. pies, para tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. A ti, Señor, llevo mi corazón, Señor. A ti, Señor, llevo mi vida, Dios. La pongo a tus pies, Señor, porque no hay lugar, Señor, más alto. No hay lugar más grande, Señor, que estar ante ti, Señor. Donde encuentro, Señor, sanidad. Donde encuentro perdón, donde encuentro restauración. Donde encuentro, Señor, tus ojos de amor, de misericordia, Dios. Donde encuentro sanidad, Dios. Donde encuentro tus brazos que me toman, me abrazas, me restauras, me liberas y me dices que me amas, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Inicia en mí ese proceso de reconciliación, Señor. La sanidad de mi alma, de mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque obras en mí. Gracias porque estás obrando en mí, Señor. Estás obrando en mí, Señor. Estás sanando, Señor. Estás restaurando, Señor. Y yo puedo perdonar, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.